El viento helado de las montañas vascas azotaba las ventanas del pequeño castillo de Loyola, mientras Ignacio, convaleciente de sus heridas de guerra, sostenía entre sus manos temblorosas un pergamino que cambiaría para siempre su percepción de lo divino. ¿Qué secretos guardaban aquellas líneas hebreas que había conseguido de un comerciante judío converso? ¿Por qué los textos sagrados, que había venerado toda su vida, parecían ahora susurrarle verdades ocultas, contradicciones imposibles de ignorar, silencios que gritaban más fuerte que las propias palabras? La luz de las velas danzaba sobre las páginas mientras Ignacio leía una y otra vez los primeros versículos del Génesis, pero no en latín como siempre había hecho, sino en su lengua original, en esa escritura angular que parecía guardar secretos milenarios. ¿Cómo era posible que Moisés hubiera escrito sobre su propia muerte? ¿Cómo podía narrar eventos que ocurrirían siglos después de su supuesta existencia? La mente del futuro fundador de la Compañía de Jesús comenzaba a forjar preguntas que la Iglesia prefería mantener enterradas en el silencio de los monasterios. Cada palabra hebrea se revelaba como un enigma. Elohim, ese plural que los traductores habían convertido en singular, ¿no sugería acaso una multiplicidad divina que contradecía la doctrina oficial? Y aquellas genealogías imposibles, esas cronologías que no cuadraban con ningún registro histórico conocido, eran errores de copistas o evidencia de algo mucho más perturbador. Ignacio sentía que el suelo de sus certezas se agrietaba bajo sus pies, mientras descubría que la Torá, ese texto que había considerado la palabra directa de Dios, contenía capas de significado que parecían apuntar hacia una realidad muy diferente. ¿Quién había sido realmente Moisés? ¿Había existido alguna vez ese legislador supremo, ese profeta que supuestamente había hablado cara a cara con el Todopoderoso? O tal vez, y esta posibilidad hizo que Ignacio sintiera un escalofrío que nada tenía que ver con el frío invernal. Moisés era una construcción literaria, una figura creada por escribas posteriores para dar legitimidad a un conjunto de leyes y tradiciones que necesitaban un origen divino para ser aceptadas por el pueblo. El pergamino temblaba en sus manos cuando leyó por primera vez el Deuteronomio 34, donde se narra la muerte de Moisés, con detalles que solo alguien presente podría conocer. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Cómo podía Moisés escribir sobre su propia muerte y sepultura? ¿Cómo podía incluir la frase «hasta hoy», refiriéndose claramente a un tiempo posterior a su muerte? La revelación lo golpeó como un rayo. Si Moisés no había escrito esos pasajes, ¿quién lo había hecho? Y si no había escrito su propia muerte, ¿qué otros pasajes de la Torá habían sido escritos por manos anónimas, décadas o siglos después de los eventos que describían? La posibilidad de que la Torá fuera una obra colectiva, escrita por múltiples autores a lo largo de generaciones, comenzó a tomar forma en la mente de Ignacio como una verdad tan aterradora como liberadora. Pero había más, mucho más. Los nombres de Dios cambiaban a lo largo del texto de manera aparentemente caprichosa. Yahvé en algunos pasajes, Elohim en otros, El Shaddai en algunos más. ¿Era esto casualidad o evidencia de diferentes tradiciones, diferentes escuelas de escribas que habían contribuido a la construcción de este texto monumental? Ignacio comenzó a ver patrones, inconsistencias estilísticas que sugerían múltiples manos, múltiples épocas, múltiples agendas. ¿Y qué decir de las contradicciones históricas? La Torá mencionaba lugares que no existían en la época de Moisés. Hacía referencia a pueblos que no se habían establecido hasta siglos después. Los filisteos, por ejemplo, aparecían en relatos patriarcales, aunque no llegaron a la región.
hasta mucho después del supuesto éxodo. ¿Eran estos anacronismos evidencia de que los textos habían sido escritos en épocas posteriores, cuando estos pueblos ya formaban parte del paisaje conocido? La cabeza de Ignacio daba vueltas mientras contemplaba una posibilidad aún más radical. ¿Y si Moisés, tal como lo presentaba la Torá, era una figura completamente ficticia? ¿Y si había sido creado por los escribas del reino de Judá durante el período del exilio babilónico, cuando el pueblo necesitaba desesperadamente una identidad nacional, un origen común, un conjunto de leyes que los uniera? La figura de Moisés proporcionaba todo eso: un legislador divino, un liberador carismático, un profeta sin igual. Esta teoría explicaría tantas cosas. Explicaría por qué no existían registros egipcios del Éxodo, a pesar de que los egipcios documentaban meticulosamente todos los eventos importantes. Explicaría por qué la arqueología no había encontrado evidencias de la presencia de 600.000 israelitas vagando por el desierto durante 40 años. Explicaría por qué muchas de las leyes atribuidas a Moisés reflejaban preocupaciones y contextos de periodos muy posteriores. Pero si esto era cierto, si Moisés era una invención, ¿qué implicaciones tenía para la fe? ¿Podía un texto inspirado estar basado en personajes ficticios? ¿Podía Dios usar la imaginación humana, la creatividad literaria, incluso la ficción, para transmitir verdades espirituales? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y Ignacio lo sabía. El comerciante judío que le había proporcionado el pergamino había mencionado algo intrigante antes de partir. Había hablado de tradiciones orales, de debates rabínicos que sugerían que algunos de los grandes maestros del pasado habían cuestionado la autoría mosaica de ciertos pasajes. ¿Era posible que esta duda, esta sospecha, hubiera existido desde mucho antes de lo que se pensaba oficialmente? Ignacio recordaba vagamente haber escuchado al comerciante mencionar a cierto Abraham ibn Ezra, un erudito medieval que había señalado sutilmente algunas inconsistencias en el texto bíblico. El secreto de los 12, había murmurado el hombre, refiriéndose aparentemente a 12 lugares en la Torá donde la autoría mosaica resultaba problemática. ¿Había sido Ibn Ezra un hereje o simplemente un estudioso honesto que se había atrevido a señalar lo obvio? La noche avanzaba y las velas se consumían, pero Ignacio no podía dejar de leer. Cada página revelaba nuevas contradicciones, nuevas imposibilidades cronológicas. ¿Cómo podía Moisés referirse a reyes que no existirían hasta siglos después? ¿Cómo podía describir lugares utilizando nombres que no se adoptarían hasta épocas posteriores? ¿Cómo podía la Torá contener información que solo estaría disponible para escritores de periodos muy posteriores? Y luego estaba la cuestión del estilo literario. Incluso sin ser un experto en hebreo, Ignacio comenzaba a percibir diferencias estilísticas significativas entre diferentes secciones del texto. Algunas partes fluían con una prosa poética elevada, mientras que otras eran secas y legales. Algunas secciones repetían historias con variaciones significativas, como si provinieran de tradiciones diferentes. ¿Era esto evidencia de que la Torá era una compilación, una edición de múltiples fuentes? La posibilidad de que la Torá fuera el producto de un proceso editorial complejo, que hubiera sido compilada y editada por escribas posteriores, comenzó a parecer no solo plausible, sino inevitable. Pero esto planteaba preguntas aún más profundas sobre la naturaleza de la inspiración divina. ¿Podía Dios inspirar no solo a profetas individuales, sino a procesos históricos complejos? ¿Podía la verdad divina emerger a través de la labor colectiva de generaciones de escritores, editores y compiladores? Ignacio se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, contemplando las estrellas que brillaban sobre las montañas vascas. ¿Qué habría pensado Moisés si realmente había existido
de la forma en que su figura había sido magnificada, mitologizada, convertida en algo más grande que la vida. Habría aprobado que se le atribuyeran palabras que nunca había pronunciado, leyes que nunca había promulgado, milagros que nunca había realizado. O tal vez la pregunta correcta era otra. ¿Importaba realmente si Moisés había existido como individuo histórico? No era posible que la verdad de la Torá residiera no en su exactitud histórica, sino en su poder para transmitir verdades espirituales profundas. ¿No podía un Moisés literario, un Moisés construido por la imaginación colectiva del pueblo israelita, ser tan válido como un Moisés histórico? Pero estas reflexiones llevaban a Ignacio a territorios aún más peligrosos. Si la Torá podía contener verdades espirituales expresadas a través de narrativas no necesariamente históricas, ¿qué implicaba esto para otros textos sagrados? ¿Qué decir de los evangelios? ¿Qué decir de las vidas de los santos? Toda literatura religiosa operaba según principios similares. El fuego de la chimenea se había reducido a brasas cuando Ignacio finalmente regresó a su asiento y al pergamino. Había una sección que lo intrigaba particularmente, el relato del becerro de oro. Según la narrativa, Moisés había subido al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, pero había tardado tanto que el pueblo, perdiendo la paciencia, había pedido a Aarón que les hiciera un Dios visible. Aarón había accedido, creando un becerro de oro que el pueblo había adorado. Pero ¿qué había realmente detrás de esta historia? ¿Era posible que reflejara tensiones posteriores entre diferentes grupos sacerdotales? ¿Era una crítica velada a prácticas religiosas que los redactores de la Torá consideraban inapropiadas? ¿O era simplemente una manera de explicar por qué el culto israelita se había desarrollado de cierta manera y no de otra? Ignacio comenzó a ver la Torá no como un documento histórico simple, sino como una compleja obra de teología narrativa, donde cada historia servía múltiples propósitos: preservar memorias colectivas, establecer identidades grupales, justificar prácticas religiosas, transmitir enseñanzas morales. En este contexto, la historicidad exacta de personajes como Moisés se volvía menos importante que su función literaria y teológica. Pero esto no hacía que las preguntas desaparecieran, las multiplicaba. Si los redactores de la Torá habían sido tan creativos en su construcción de narrativas teológicas, ¿hasta qué punto se podía confiar en cualquier detalle específico? ¿Cómo distinguir entre núcleos históricos y elaboraciones posteriores? Y tenía sentido siquiera hacer esta distinción. El amanecer comenzaba a filtrarse a través de las ventanas cuando Ignacio se dio cuenta de que había pasado toda la noche sumergido en estas reflexiones. Sus velas se habían consumido, pero su mente ardía con preguntas que sabía que lo acompañarían el resto de su vida. Había cruzado un umbral del cual no habría retorno. Las certezas simples de su juventud militar habían sido reemplazadas por un paisaje infinitamente más complejo de dudas, posibilidades y matices. ¿Pero acaso no era esto precisamente lo que la búsqueda de la verdad requería? ¿No era la disposición a cuestionar incluso las creencias más fundamentales una forma de honrar la capacidad racional que, según su fe, Dios mismo había otorgado a los seres humanos? Ignacio comenzaba a sospechar que su crisis de fe podría ser, paradójicamente, una profundización de su relación con lo divino. El pergamino descansaba abierto sobre la mesa, sus caracteres hebreos pareciendo ahora menos misteriosos y más familiares. Ignacio había comenzado un viaje que lo llevaría a cuestionar no solo la autoría de la Torá, sino la naturaleza misma de la revelación divina. Y mientras el sol se alzaba sobre las montañas vascas, él se preguntó si Moisés, real o imaginario, no habría sonreído al ver a este soldado español,
luchando con las mismas preguntas fundamentales que habían obsesionado a los pensadores durante milenios. ¿Era Moisés historia o invención? ¿Era la Torá palabra directa de Dios o una genial construcción humana inspirada por lo divino? Estas preguntas acompañarían a Ignacio mientras se preparaba para fundar una orden religiosa que se caracterizaría por su rigor intelectual, su disposición a hacer preguntas difíciles, su convicción de que la fe y la razón no solo podían coexistir, sino que se fortalecían mutuamente. El pergamino se cerró, pero las preguntas permanecieron abiertas. Y en el silencio de aquella mañana vasca, Ignacio de Loyola comprendió que había comenzado una búsqueda que lo convertiría no en un destructor de la fe, sino en uno de sus exploradores más audaces. La verdad, cualquiera que fuera, merecía ser buscada con valentía, incluso si esa búsqueda desafiaba todo lo que se había creído anteriormente. Porque al final no era esa la invitación que Moisés, real o imaginario, había extendido a todas las generaciones posteriores. La invitación a buscar lo divino, no en respuestas fáciles, sino en preguntas profundas, no en certezas cómodas, sino en la disposición a caminar hacia lo desconocido, confiando en que la verdad, cualquiera que fuera su forma, sería suficientemente poderosa para sostener a quienes la buscaran con sinceridad. Segunda parte. Los meses que siguieron a aquella revelación nocturna fueron para Ignacio de Loyola un período de investigación febril y reflexión tortuosa. ¿Cómo podía un hombre que había dedicado su vida al servicio de Dios reconciliar estas nuevas comprensiones con su fe? ¿Era posible que la Iglesia, en su sabiduría milenaria, hubiera pasado por alto estas contradicciones evidentes, o las había reconocido secretamente, pero había decidido mantenerlas ocultas para preservar la fe de los simples creyentes? Había logrado contactar discretamente con varios eruditos, algunos cristianos, otros judíos conversos, incluso algunos que mantenían en secreto su adhesión al judaísmo. Cada conversación agregaba nuevas capas de complejidad al enigma de Moisés y la Torá. ¿Por qué los rabinos más doctos parecían menos perturbados por estas contradicciones que los teólogos cristianos? ¿Habían desarrollado una forma diferente de entender la relación entre verdad histórica y verdad espiritual? Un anciano rabino de Salamanca, que había accedido a reunirse con él bajo estricta confidencialidad, le había explicado conceptos que Ignacio nunca había considerado. Para nosotros, había dicho el viejo sabio, la Torá no es simplemente un libro de historia, es un universo de significados, un océano de interpretaciones. ¿Importa si Moisés escribió cada palabra con su propia mano? Lo que importa es que cada palabra contiene infinitas posibilidades de comprensión. Pero ¿era esta una evasión sofisticada o una forma más profunda de entender la naturaleza de los textos sagrados? Ignacio luchaba con esta pregunta mientras exploraba las implicaciones de lo que estaba aprendiendo. Si la Torá era efectivamente una compilación de múltiples fuentes, si había sido editada y reeditada a lo largo de los siglos, ¿qué decía esto sobre la inspiración divina? ¿Podía Dios trabajar a través de procesos históricos complejos y extendidos en el tiempo? La cuestión se volvía aún más intrigante cuando consideraba las diferentes escuelas de escribas que aparentemente habían contribuido al texto final. Los eruditos que había consultado mencionaban evidencias estilísticas de al menos 4 fuentes principales. Una que prefería el nombre Yahvé para Dios, otra que usaba Elohim, una tercera centrada en temas sacerdotales y una cuarta consistente en discursos deuteronómicos. Era posible que cada una de estas escuelas hubiera preservado tradiciones auténticas sobre Moisés y el Éxodo, pero las hubiera expresado según sus propias perspectivas teológicas. Esta posibilidad ofrecía una salida parcial del dilema.
Tal vez Moisés había existido realmente, pero la figura que emergía de la Torá era el resultado de siglos de reflexión, elaboración y desarrollo teológico, como un retrato que hubiera sido pintado no por un solo artista, sino por una sucesión de maestros, cada uno agregando detalles, modificando perspectivas, profundizando significados. ¿No era esta también una forma válida de inspiración divina? Pero incluso esta explicación, relativamente consoladora, planteaba preguntas perturbadoras. ¿Cómo distinguir entre los elementos históricos auténticos y las elaboraciones posteriores? ¿Cómo saber qué aspectos de la figura de Moisés correspondían al personaje histórico y cuáles habían sido añadidos por la tradición? ¿Y tenía sentido siquiera hacer estas distinciones? Ignacio pasaba largas horas caminando por los campos cercanos al castillo, meditando sobre estas cuestiones. La naturaleza misma parecía ofrecerle una analogía. Así como un río se formaba por la confluencia de múltiples arroyos, cada uno aportando sus propias características al flujo final. Tal vez la Torá había emergido de la confluencia de múltiples corrientes de tradición, cada una contribuyendo con sus propios elementos al texto sagrado resultante. Pero ¿qué implicaba esto para su propia fe y para la misión que sentía que Dios le estaba encomendando? Si los textos sagrados eran más complejos y problemáticos de lo que había imaginado, ¿cómo podía predicar con certeza? ¿Cómo podía construir una vida espiritual sólida sobre fundamentos que parecían movedizos? Fue durante una de estas caminatas que experimentó lo que después describiría como una segunda iluminación. Mientras contemplaba un roble centenario que había crecido incorporando en su tronco fragmentos de rocas, pedazos de metal oxidado, incluso restos de construcciones antiguas, comprendió que tal vez la autenticidad no residía en la pureza original, sino en la capacidad de integrar elementos diversos en una unidad coherente y viviente. No era posible que la Torá fuera auténticamente palabra de Dios, precisamente porque había sido capaz de incorporar múltiples tradiciones, perspectivas y experiencias en una síntesis que trascendía cualquiera de sus componentes individuales. No podía la mano divina manifestarse tanto en la inspiración inicial como en el proceso histórico complejo que había dado forma al texto final. Esta perspectiva transformaba completamente el problema de Moisés. En lugar de preguntarse si había existido exactamente como lo describía la Torá, Ignacio comenzó a preguntarse qué aspectos de la experiencia humana con lo divino estaba representando la figura mosaica. ¿Era Moisés el símbolo de todos los que habían buscado conocer la voluntad de Dios? ¿Era la encarnación literaria de la experiencia del pueblo israelita con lo sagrado? ¿Era una forma de expresar verdades sobre la relación entre lo humano y lo divino que trascienden los detalles históricos específicos? Pero estas reflexiones lo llevaron a un territorio aún más desafiante. Si Moisés podía ser entendido como una construcción teológica más que como una figura puramente histórica, ¿qué implicaba esto para otras figuras centrales de la tradición religiosa? ¿Era aplicable el mismo tipo de análisis a los patriarcas, a los jueces, a los profetas? La pregunta se volvía particularmente aguda cuando consideraba las implicaciones para el cristianismo. Si los métodos de análisis textual que revelaban las complejidades de la Torá se aplicaran a los evangelios, ¿qué revelarían? Era posible que las narrativas sobre Jesús hubieran pasado por procesos de desarrollo y elaboración similares a los que aparentemente habían afectado las tradiciones mosaicas. Ignacio se dio cuenta de que estaba al borde de preguntas que podrían poner en cuestión no solo su fe personal, sino los fundamentos mismos de la cristiandad. ¿Pero acaso el miedo a las consecuencias era una razón válida para evitar la búsqueda de la verdad? ¿No había enseñado el mismo Cristo que la verdad liberaría a quienes la buscaran?
Decidió escribir sus reflexiones, pero no como un tratado teológico formal, sino como una serie de meditaciones personales. Quería documentar su proceso de pensamiento, sus luchas, sus descubrimientos, para poder revisarlos posteriormente con mayor claridad. Pero también, secretamente, esperaba que estos escritos pudieran ser útiles para otros que enfrentaran crisis similares en el futuro. La cuestión no es si Moisés escribió la Torá palabra por palabra, escribió una noche, sino qué tipo de verdad está transmitiendo la Torá a través de la figura de Moisés. Si Dios puede inspirar a profetas individuales, ¿por qué no puede inspirar procesos históricos complejos? Si el Espíritu puede mover corazones individuales, ¿por qué no puede guiar el desarrollo de tradiciones a lo largo de generaciones? Estas ideas lo llevaron a reconsiderar completamente la naturaleza de la inspiración divina. En lugar de concebirla como un proceso de dictado directo, comenzó a entenderla como una forma de presencia divina que podía manifestarse a través de la creatividad humana, la reflexión teológica, incluso la imaginación narrativa. ¿No era la capacidad humana para crear historias significativas también un don divino? Pero esta perspectiva planteaba nuevos desafíos. Si la inspiración divina podía operar a través de procesos tan diversos y complejos, ¿cómo distinguir entre textos genuinamente inspirados y simples creaciones humanas? ¿Qué criterios usar para evaluar la autenticidad espiritual? ¿Era suficiente que un texto transmitiera verdades espirituales profundas independientemente de su exactitud histórica? Ignacio comenzó a experimentar con diferentes formas de leer la Torá. Podía leerla como historia, buscando información sobre eventos del pasado. Podía leerla como teología, buscando enseñanzas sobre la naturaleza de Dios. Podía leerla como literatura, apreciando su arte narrativo y su poder simbólico. Podía leerla como guía espiritual, buscando orientación para su propia vida. ¿Era necesario elegir una sola de estas aproximaciones, o podían coexistir enriqueciendo mutuamente la comprensión? La figura de Moisés se transformaba según el tipo de lectura que aplicara. Como figura histórica, se volvía problemática y esquiva. Como símbolo teológico, representaba la experiencia humana del encuentro con lo divino. Como creación literaria, encarnaba los ideales del liderazgo espiritual. Como guía para la vida personal, ofrecía un modelo de fidelidad a la vocación divina. Pero todas estas dimensiones podían ser auténticas simultáneamente. Fue durante este periodo de experimentación hermenéutica que Ignacio tuvo un encuentro que alteraría su perspectiva de manera definitiva. Un misterioso viajero llegó al castillo una tarde de lluvia solicitando refugio. Era un hombre de edad indeterminada, vestido modestamente pero con una presencia que irradiaba sabiduría y profundidad. Hablaba con acento que Ignacio no pudo identificar, y parecía estar familiarizado tanto con las tradiciones cristianas como con las judías e islámicas. Durante las largas conversaciones nocturnas que siguieron, este extraño visitante planteó preguntas que Ignacio nunca había considerado. ¿Por qué asumes, preguntó una noche mientras contemplaban el fuego de la chimenea, que la verdad de un texto depende de su exactitud histórica? ¿No es posible que algunas verdades solo puedan ser expresadas a través de la imaginación? ¿No enseñó tu propio Cristo usando parábolas, historias que todos sabían que eran ficticias, pero que transmitían verdades profundas? ¿Era posible que la Torá fuera, en cierto sentido, una parábola extendida? Una gran narrativa imaginativa diseñada para transmitir verdades espirituales que no podían ser comunicadas de otra manera. Esta perspectiva no negaba la importancia del texto, sino que la relocalizaba, trasladando el énfasis de la exactitud histórica al poder transformativo de la narrativa. Considera la posibilidad, continuó el visitante, de que Moisés sea tanto histórico como imaginativo, tanto real como simbólico.
Tal vez hubo un líder real que inspiró a su pueblo y estableció tradiciones duraderas. Pero tal vez la figura que conocemos a través de la Torá es el resultado de siglos de reflexión sobre el significado de ese liderazgo, una meditación colectiva sobre qué significa ser llamado por Dios para liberar y guiar a otros. Esta perspectiva ofrecía una síntesis que Ignacio encontró tanto intelectualmente satisfactoria como espiritualmente nutriente. No requería negar la posible existencia histórica de Moisés, pero tampoco dependía de ella para encontrar significado en las narrativas mosaicas. ¿Podía esta aproximación aplicarse también a su propia situación? ¿Podía vivir su fe de manera que integrara tanto la honestidad intelectual como la apertura espiritual? El visitante permaneció varios días más, durante los cuales Ignacio experimentó lo que después describiría como una clarificación gradual de su vocación. Sus dudas sobre Moisés y la Torá no habían desaparecido, pero habían evolucionado hacia preguntas más constructivas. En lugar de preguntarse si los textos sagrados eran verdaderos, en un sentido simplista, comenzó a preguntarse cómo podían ser verdaderos de maneras más profundas y complejas. La fe madura, le dijo el visitante la noche antes de partir, no consiste en creer cosas imposibles, sino en discernir qué tipos de verdad están siendo comunicados a través de diferentes formas de lenguaje. Los poetas dicen verdades que los historiadores no pueden capturar. Los místicos ven realidades que los filósofos no pueden demostrar. ¿Por qué los textos sagrados no podrían operar según principios similares? Cuando el extraño se marchó, dejando solo unas pocas monedas como pago por la hospitalidad, Ignacio se quedó con la sensación de haber sido visitado por algo más que un simple viajero. ¿Había sido una coincidencia que apareciera precisamente cuando estaba luchando con estas cuestiones fundamentales? ¿O había algo más misterioso en funcionamiento? Independientemente de la naturaleza del visitante, las ideas que había compartido resonaron profundamente en la mente de Ignacio. Comenzó a desarrollar lo que después llamaría una hermenéutica de la complejidad, un enfoque para interpretar textos sagrados que reconocía múltiples niveles de significado y múltiples formas de verdad operando simultáneamente. Según esta perspectiva, preguntarse si Moisés había existido realmente era hacer la pregunta incorrecta. La pregunta correcta era, ¿qué tipos de realidad está representando la figura de Moisés? ¿Qué aspectos de la experiencia humana con lo divino está encarnando? ¿Qué enseñanzas sobre liderazgo, fe, obediencia y liberación está transmitiendo? Esta aproximación le permitió a Ignacio mantener tanto su honestidad intelectual como su compromiso espiritual. Podía reconocer las complejidades y contradicciones de los textos sagrados sin sentir que esto socavaba su autoridad espiritual. ¿No era posible que la complejidad misma fuera una señal de la riqueza y profundidad de la revelación divina? Con esta nueva perspectiva, Ignacio comenzó a releer la Torá con ojos completamente diferentes. Las genealogías imposibles se convirtieron en meditaciones sobre la continuidad y el propósito divino a través de las generaciones. Las repeticiones y variaciones narrativas se revelaron como exploraciones de diferentes aspectos de los mismos eventos fundamentales. Los anacronismos históricos se transformaron en puentes que conectaban las experiencias del pasado con las preocupaciones del presente. Pero ¿qué implicaba esta nueva comprensión para su vida personal y su vocación futura? ¿Cómo podía predicar y enseñar basándose en textos que ahora entendía como infinitamente más complejos de lo que había creído inicialmente? ¿Sería deshonesto simplificar estas complejidades para audiencias que podrían no estar preparadas para enfrentarlas? La respuesta llegó gradualmente a través de la oración y la meditación. Ignacio comenzó a comprender que su vocación
no era resolver las tensiones inherentes en los textos sagrados, sino ayudar a otros a vivir creativamente con esas tensiones. No era esta, después de todo, la condición humana fundamental. Vivir en la tensión entre conocimiento e ignorancia, entre certeza y duda, entre fe y razón. La figura de Moisés se convirtió para él en un símbolo de esta condición. Real o imaginario, histórico o literario, Moisés representaba la experiencia humana de ser llamado por Dios hacia territorios desconocidos, de liderar sin saber exactamente hacia dónde se dirigía, de mantener la fe en medio de circunstancias imposibles. ¿No era esta también la experiencia de cualquier persona que intentara vivir una vida de fe auténtica? Comenzó a escribir lo que eventualmente se convertiría en sus primeras meditaciones espirituales, pero con una diferencia crucial respecto a otros textos devocionales de su época. Sus meditaciones incorporaban explícitamente la complejidad, la ambigüedad, la tensión como elementos constitutivos de la experiencia espiritual. ¿Era posible que la madurez espiritual requiriera la capacidad de sostenerse en la incertidumbre sin colapsar en el cinismo o la desesperación? Moisés nos enseña, escribió en una de estas meditaciones, que es posible obedecer un llamado divino incluso cuando no comprendemos completamente su origen o su destino. Nos muestra que la fidelidad no requiere certeza absoluta, sino disposición a caminar hacia lo desconocido, confiando en que la verdad se revelará en el camino. Esta comprensión transformó también su lectura de otros textos sagrados. Los evangelios, que había leído anteriormente de manera relativamente literal, comenzaron a revelarse como obras de arte teológico de extraordinaria sofisticación. Era menos verdadero el mensaje de Cristo porque los evangelistas hubieran empleado técnicas literarias complejas para transmitirlo. Era menos auténtica la experiencia de los apóstoles porque hubiera sido interpretada y reinterpretada por comunidades posteriores. Pero estas reflexiones lo llevaron inevitablemente a preguntarse sobre las implicaciones institucionales de sus descubrimientos. ¿Qué sucedería si estas perspectivas se difundieran ampliamente? ¿Fortalecerían la fe de los creyentes maduros o confundirían a los fieles simples? ¿Era su responsabilidad proteger a otros de estas complejidades o ayudarlos a navegar a través de ellas? La tensión se intensificó cuando comenzó a formular planes para la orden religiosa que sentía llamado a establecer. ¿Cómo educar a sus futuros compañeros? ¿Debía ocultarles sus dudas y descubrimientos o debía prepararlos para enfrentar las mismas preguntas que lo habían atormentado? ¿Era posible crear una espiritualidad robusta que incorporara tanto la sofisticación intelectual como la devoción sincera? Decidió adoptar una estrategia gradual. Sus primeros seguidores serían introducidos lentamente a estas complejidades, solo después de haber desarrollado una base sólida de experiencia espiritual personal. ¿No era esta, después de todo, la manera en que los grandes maestros espirituales habían operado siempre, adaptando sus enseñanzas al nivel de preparación de sus estudiantes? Pero incluso esta estrategia planteaba dilemas éticos. ¿Era manipulativo presentar versiones simplificadas de los textos sagrados a principiantes? ¿O era pedagógicamente necesario? ¿Cómo distinguir entre simplificación útil y distorsión dañina? ¿Dónde estaba la línea entre protección pastoral y paternalismo intelectual? Estas preguntas se volvieron particularmente agudas cuando Ignacio comenzó a interactuar con las autoridades eclesiásticas de su tiempo. Algunos de los prelados con los que se encontró parecían genuinamente ignorantes de las complejidades textuales que él había descubierto. Otros daban señales de estar al tanto de estos temas, pero preferían no discutirlos abiertamente. ¿Cómo navegar políticamente en un ambiente donde la honestidad intelectual podía ser interpretada como subversión teológica?
La solución que eventualmente adoptó fue desarrollar lo que llamó internamente una doble hermenéutica. Para audiencias públicas y contextos oficiales, presentaba interpretaciones tradicionales de los textos sagrados, pero de maneras que no cerraran la puerta a comprensiones más sofisticadas. Para círculos más íntimos de discípulos avanzados, exploraba las complejidades más profundas. ¿Era esta hipocresía o sabiduría pastoral? Ignacio llegó a creer que era lo segundo. Había llegado a entender que la verdad era demasiado compleja para ser comunicada de una sola manera o a un solo nivel. Diferentes personas, en diferentes momentos de su desarrollo espiritual e intelectual, necesitaban diferentes aproximaciones a las mismas realidades fundamentales. No había operado el mismo Cristo según principios similares, hablando a las multitudes en parábolas, pero explicando significados más profundos a sus discípulos íntimos. Esta perspectiva lo ayudó a reconciliarse con las contradicciones inherentes en su situación. Podía simultáneamente honrar la autoridad de las Escrituras y reconocer sus complejidades textuales. Podía mantener su fe en la inspiración divina mientras admitía la participación humana en la composición de los textos sagrados. Podía servir a la Iglesia institucional mientras trabajaba gradualmente para expandir su capacidad de tolerar ambigüedad y complejidad. Pero esta síntesis personal no eliminó completamente sus luchas internas. Había noches en las que se despertaba preguntándose si estaba siendo fiel a su vocación o si estaba simplemente racionalizando compromisos convenientes. Era su doble hermenéutica, una forma sofisticada de servir simultáneamente a Dios y al César, o una traición sutil a ambos. La respuesta llegó durante una experiencia que después describiría como su tercera gran iluminación. Mientras meditaba sobre el relato del encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, comprendió súbitamente que el problema no era resolver la tensión entre diferentes formas de verdad, sino aprender a vivir creativamente dentro de esa tensión. ¿No había sido esa precisamente la experiencia de Moisés? Encontrar lo divino en medio de lo aparentemente contradictorio. Escuchar la voz de Dios en fenómenos que desafiaban la comprensión ordinaria. Esta comprensión transformó su relación tanto con sus dudas como con su fe. En lugar de ver sus cuestionamientos sobre Moisés y la Torá como amenazas a su vocación, comenzó a entenderlos como parte integral de su crecimiento espiritual. ¿No era la disposición a hacer preguntas difíciles también una forma de fidelidad a la búsqueda de la verdad divina? Con esta nueva perspectiva, Ignacio comenzó a desarrollar lo que eventualmente se convertiría en su metodología espiritual distintiva, una aproximación que integraba rigor intelectual y apertura contemplativa, análisis crítico y devoción sincera, honestidad sobre las complejidades y confianza en las verdades fundamentales. La figura de Moisés se convirtió en el símbolo central de esta síntesis. Real o imaginario, histórico o literario, Moisés representaba la posibilidad de mantener la fidelidad a Dios en medio de la incertidumbre, de liderar sin tener todas las respuestas, de obedecer llamados divinos incluso cuando su origen y destino permanecían parcialmente misteriosos. Pero había aprendido Ignacio todo lo que Moisés tenía que enseñarle. ¿O estaba su comprensión de la figura mosaica destinada a continuar evolucionando a medida que profundizara en su propia vocación? Las respuestas a estas preguntas solo emergerían en la fase final de su búsqueda, cuando todas las tensiones y contradicciones que había explorado convergieran en una síntesis final que determinaría no solo su propia vida, sino el destino de la orden religiosa que estaba destinado a fundar. Porque al final, la pregunta sobre Moisés y la Torá no era simplemente una cuestión de erudición histórica o sofisticación teológica.
Era una pregunta sobre la naturaleza misma de la vocación religiosa, en un mundo donde las certezas simples ya no eran posibles, donde la fe madura requería la capacidad de sostenerse en la complejidad sin perder ni la honestidad intelectual ni la devoción espiritual. Érase la tercera parte. Los años que siguieron marcaron para Ignacio de Loyola una transformación tan profunda que quienes lo habían conocido en su juventud militar difícilmente habrían reconocido al hombre en que se había convertido. Pero era realmente una transformación, o más bien una revelación, de potencialidades que siempre habían estado latentes en su naturaleza. La pregunta misma reflejaba la nueva forma de pensar que había desarrollado a partir de sus meditaciones sobre Moisés y la Torá. La realidad era más compleja y multifacética de lo que las categorías simples podían capturar. Su comprensión de la figura mosaica había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más que un problema de crítica bíblica. Moisés se había transformado en un principio hermenéutico, una clave para entender cómo lo divino podía manifestarse a través de procesos históricos complejos, tradiciones en desarrollo, incluso construcciones imaginativas. No era esta, después de todo, la forma en que Dios había elegido revelarse, no a través de dictados directos e inmutables, sino a través de la participación creativa de comunidades humanas que luchaban por comprender y articular sus experiencias de lo sagrado. Pero esta comprensión planteaba preguntas aún más profundas sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y la transmisión de la verdad espiritual. Si los textos sagrados eran el producto de procesos tan complejos, si figuras como Moisés operaban en el intersticio entre historia e imaginación, ¿qué implicaba esto para las instituciones que se basaban en estos textos? ¿Cómo podía la Iglesia mantener su autoridad doctrinal mientras reconocía la complejidad de sus fuentes? ¿Era posible una reforma que integrara honestidad intelectual y fidelidad espiritual? Ignacio comenzó a sospechar que su vocación no era simplemente fundar otra orden religiosa, sino desarrollar una nueva forma de espiritualidad que pudiera prosperar en un mundo donde las verdades simples ya no satisfacían a las mentes más agudas. Pero ¿cómo crear una espiritualidad lo suficientemente sofisticada para los intelectuales sin perder el poder transformativo que la hacía accesible a corazones simples? ¿Era posible una síntesis que honrara tanto la complejidad como la simplicidad? La respuesta comenzó a emerger cuando Ignacio se dio cuenta de que el problema de Moisés contenía en miniatura todos los dilemas fundamentales de la vida religiosa. La cuestión no era si Moisés había existido realmente en el sentido histórico moderno, sino qué tipos de realidad podían coexistir en una sola figura, qué formas de verdad podían entrelajar en una sola narrativa. ¿No era esta también la cuestión central de la encarnación cristiana? ¿Cómo lo divino y lo humano podían coexistir sin cancelarse mutuamente? Esta analogía abrió nuevas perspectivas. Si Cristo podía ser simultáneamente plenamente divino y plenamente humano, sin que una naturaleza disminuyera la otra, ¿no podía Moisés ser simultáneamente histórico e imaginativo, individual y arquetípico, particular y universal? ¿No podía la Torá ser simultáneamente palabra humana y palabra divina, producto de procesos históricos específicos y expresión de verdades eternas? Pero llevar esta lógica a sus consecuencias finales requería un coraje intelectual y espiritual que Ignacio no estaba seguro de poseer. Si los textos sagrados operaban según principios tan sofisticados, si la inspiración divina podía manifestarse a través de procesos tan complejos, ¿qué límites existían para la reinterpretación? ¿Cómo distinguir entre desarrollo legítimo de la tradición e innovación arbitraria? ¿Dónde estaba la línea entre fidelidad creativa y relativismo destructivo?
Estas preguntas se volvieron particularmente urgentes cuando Ignacio comenzó a reunir a sus primeros compañeros. Cada uno traía sus propias formación intelectual, sus propias preguntas, sus propias luchas con las tensiones entre fe y razón. ¿Cómo crear una comunidad que pudiera contener esta diversidad sin fragmentarse? ¿Cómo desarrollar una espiritualidad lo suficientemente flexible para acomodar diferentes temperamentos intelectuales sin perder coherencia interna? La solución que eventualmente adoptó fue revolucionaria en su simplicidad. En lugar de imponer una interpretación uniforme de los textos sagrados, decidió enseñar metodologías para navegar las complejidades. En lugar de ofrecer respuestas definitivas sobre cuestiones como la historicidad de Moisés, se enfocaría en desarrollar capacidades para sostener tensiones creativas. ¿No era esta, después de todo, una forma más profunda de fidelidad a la tradición? No preservar contenidos específicos, sino cultivar las capacidades espirituales e intelectuales que habían permitido a esa tradición desarrollarse a lo largo de los siglos. Esta aproximación transformó completamente la forma en que Ignacio entendía la educación espiritual. En lugar de transmitir doctrinas fijas, se trataría de desarrollar virtudes intelectuales, capacidad de discernimiento, tolerancia para la ambigüedad, habilidad para integrar perspectivas múltiples, coraje para hacer preguntas difíciles. ¿No habían sido estas las cualidades que habían permitido a los grandes maestros espirituales del pasado navegar sus propias complejidades y contribuir al desarrollo de la tradición? Pero implementar esta visión requería confrontar resistencias tanto internas como externas. Internamente, Ignacio luchaba con vestigios de su propia necesidad de certeza, su deseo de respuestas claras y definitivas. Era su nueva aproximación una forma madura de enfrentar la complejidad o una racionalización sofisticada de su incapacidad para mantener la fe simple? ¿Estaba creciendo espiritualmente o simplemente volviéndose más intelectualmente arrogante? Externamente, enfrentaba la sospecha de autoridades eclesiásticas que veían cualquier cuestionamiento de las interpretaciones tradicionales como potencialmente herético. ¿Cómo explicar que sus preguntas sobre Moisés y la Torá surgían no de incredulidad, sino de un deseo más profundo de fidelidad? ¿Cómo comunicar que su crítica de interpretaciones simplistas tenía como objetivo fortalecer, no debilitar, el fundamento espiritual de la fe? La estrategia que desarrolló fue característica de su genio. En lugar de confrontar directamente las interpretaciones tradicionales, las profundizaba gradualmente. Comenzaba con comprensiones convencionales, pero las exploraba con tal rigor y sofisticación que naturalmente emergían preguntas más complejas. ¿No era esta también la metodología implícita en los textos sagrados mismos, que invitaban a lecturas cada vez más profundas, sin rechazar explícitamente interpretaciones más simples? Aplicó esta estrategia particularmente a la figura de Moisés. En contextos públicos, presentaba a Moisés como el gran legislador y liberador de Israel, pero de maneras que subrayaban los aspectos más misteriosos y problemáticos de su figura. ¿Por qué Moisés había sido criado en la corte egipcia? ¿Qué había aprendido allí sobre liderazgo y administración? ¿Cómo había integrado la sabiduría egipcia con la revelación divina? ¿Por qué había elegido un camino tan indirecto hacia la tierra prometida? Estas preguntas, aparentemente inocuas, abrían espacios para reflexiones más sofisticadas. La educación egipcia de Moisés sugería que la sabiduría divina podía manifestarse incluso a través de culturas paganas. Su liderazgo complejo y a veces contradictorio indicaba que la voluntad divina podía expresarse a través de procesos muy humanos de prueba y error. Su camino indirecto hacia la meta sugerían que los propósitos divinos
podían realizarse a través de metodologías que desafiaban la lógica humana ordinaria. Gradualmente, estas reflexiones preparaban el terreno para preguntas más fundamentales. ¿Qué aspectos de la figura mosaica correspondían a experiencias históricas específicas y cuáles expresaban verdades arquetípicas sobre el liderazgo espiritual? ¿Cómo distinguir entre núcleos auténticos de tradición y elaboraciones posteriores? ¿Era necesario hacer estas distinciones o podían coexistir múltiples tipos de verdad en las mismas narrativas? Esta metodología demostró ser extraordinariamente efectiva. Los estudiantes, que comenzaban con comprensiones relativamente simples de los textos sagrados, evolucionaban gradualmente hacia perspectivas más sofisticadas, sin experimentar crisis de fe destructivas. ¿Por qué funcionaba tan bien esta aproximación? Porque respetaba tanto la necesidad humana de certeza como la capacidad humana para la complejidad, ofreciendo estabilidad emocional mientras promovía crecimiento intelectual. Pero el verdadero test de esta metodología llegó cuando Ignacio comenzó a aplicarla a sus propios seguidores más cercanos. Estos hombres, que habían abandonado carreras prometedoras para seguir su visión espiritual, merecían honestidad completa sobre las complejidades que había descubierto. ¿Cómo presentarles sus dudas sobre la autoría mosaica de la Torá sin socavar su confianza en su liderazgo? ¿Cómo compartir sus descubrimientos sobre la naturaleza compuesta de los textos sagrados sin parecer estar minando los fundamentos de su vocación común? La respuesta llegó cuando se dio cuenta de que sus descubrimientos no debilitaban los fundamentos de la vida religiosa, sino que los profundizaban. Si Dios podía inspirar procesos históricos complejos, si la revelación divina podía manifestarse a través de desarrollos graduales y elaboraciones creativas, entonces la propia vocación religiosa adquiría dimensiones más ricas y desafiantes. ¿No era más noble servir a un Dios que trabajaba a través de la complejidad de la historia humana que a una deidad que simplemente dictaba respuestas prefabricadas? Esta perspectiva transformó la forma en que Ignacio presentó la figura de Moisés a sus compañeros. En lugar de enfocarse en cuestiones de historicidad, exploró a Moisés como modelo de vocación religiosa en condiciones de incertidumbre. ¿No había sido esa precisamente la experiencia mosaica? Ser llamado a liderar sin saber exactamente hacia dónde, obedecer mandatos divinos cuyas consecuencias finales permanecían misteriosas, mantener la fidelidad en medio de circunstancias que desafiaban la comprensión ordinaria. Moisés nos enseña, explicó en una de sus conferencias a los primeros jesuitas, que la vocación divina no requiere certeza completa, sino disposición a caminar en la fe. Nos muestra que es posible ser fiel a Dios incluso cuando no comprendemos completamente los métodos divinos. Nos demuestra que el liderazgo espiritual auténtico emerge no de la posesión de respuestas definitivas, sino de la capacidad de sostener preguntas fundamentales con integridad y coraje. Esta presentación de Moisés resonó profundamente con hombres que habían experimentado sus propias crisis de certeza, sus propias luchas con las tensiones entre fe y razón. ¿No era esta, después de todo, la condición moderna? Vivir en un mundo donde las respuestas simples ya no satisfacían, pero donde la necesidad de orientación espiritual permanecía tan urgente como siempre. Pero Ignacio no se detuvo ahí. Gradualmente introdujo a sus compañeros más cercanos a las complejidades textuales que había descubierto, pero siempre en el contexto de reflexiones sobre la naturaleza de la inspiración divina y la vocación religiosa. La autoría múltiple de la Torá se convertía en una meditación sobre cómo Dios podía trabajar a través de comunidades y procesos históricos. Las contradicciones internas se transformaban en invitaciones a explorar diferentes aspectos de verdades complejas.
Los anacronismos históricos se revelaban como puentes entre experiencias pasadas y preocupaciones contemporáneas. Pero ¿cuál era el objetivo final de toda esta educación en complejidad? ¿Hacia dónde se dirigía esta sofisticada hermenéutica? La respuesta emergió cuando Ignacio comenzó a articular su visión de lo que eventualmente se convertiría en la misión jesuita. Si los textos sagrados eran más complejos de lo que tradicionalmente se había reconocido, si figuras como Moisés operaban en la intersección entre historia e imaginación, entonces la tarea de la orden religiosa no era simplemente preservar interpretaciones tradicionales, sino desarrollar nuevas capacidades para navegar estas complejidades. Esto significaba formar hombres que pudieran simultáneamente honrar la tradición y contribuir a su desarrollo, que pudieran mantener la fidelidad doctrinal mientras exploraban implicaciones no reconocidas previamente, que pudieran servir a la Iglesia institucional mientras trabajaban gradualmente para expandir su capacidad de integrar nuevos conocimientos. ¿No era esta una forma más profunda de servicio eclesial que la simple repetición de fórmulas heredadas? Pero implementar esta visión requería confrontar una pregunta final sobre Moisés que Ignacio había estado evitando. ¿Cuáles eran las implicaciones de sus descubrimientos para su propia autoridad como líder religioso? Si Moisés podía ser entendido como una construcción parcialmente imaginativa, que legitimaba su propia pretensión de haber recibido una vocación divina, ¿no estaba aplicando un estándar de crítica a las figuras del pasado que podría eventualmente ser aplicado también a él? La respuesta llegó durante lo que sería su última gran iluminación sobre la cuestión mosaica, mientras meditaba sobre el relato de Moisés confrontando al faraón. Comprendió súbitamente que la autoridad espiritual auténtica no dependía de la perfección histórica o la infalibilidad personal, sino de la capacidad de servir como vehículo para verdades que trascendían al individuo que las comunicaba. ¿No había sido esa precisamente la grandeza de Moisés? No su perfección personal, sino su disposición a ser usado por Dios para propósitos que superaban su comprensión individual. Esta comprensión liberó a Ignacio tanto de la necesidad de defender la historicidad perfecta de Moisés, como de la ansiedad sobre su propia legitimidad como líder. Si Moisés podía ser simultáneamente histórico e imaginativo, individual y arquetípico, particular y universal, entonces él también podía ejercer autoridad espiritual auténtica, mientras reconocía sus propias limitaciones y la naturaleza contingente de sus comprensiones. ¿No era esta una forma más madura de liderazgo religioso que la pretensión de infalibilidad? Con esta síntesis final, Ignacio había resuelto no solo la cuestión de Moisés y la Torá, sino el problema más amplio de cómo vivir vida religiosa auténtica en un mundo de complejidad creciente. La respuesta no era retreat hacia simplicidades artificiales ni avance hacia relativismo destructivo, sino desarrollo de capacidades para sostener tensiones creativas, integrar perspectivas múltiples, mantener fidelidad a verdades fundamentales mientras permanecía abierto a nuevas comprensiones. La figura de Moisés se había convertido para él en el símbolo perfecto de esta síntesis. Real o imaginario, histórico o literario, individual o colectivo, Moisés representaba la posibilidad de servir propósitos divinos sin pretender comprenderlos completamente, de ejercer liderazgo espiritual sin poseer certeza absoluta, de transmitir verdades sagradas mientras reconociendo su articulación inevitablemente humana y, por tanto, imperfecta. Pero ¿había realmente resuelto Ignacio la pregunta de Moisés y la Torá, o simplemente había aprendido a vivir creativamente con su irresolubilidad final? ¿Era la síntesis que había alcanzado una respuesta definitiva o una forma más sofisticada de sostener la pregunta?
Tal vez estas distinciones mismas reflejaban formas de pensar que él había trascendido. Tal vez la madurez espiritual consistía precisamente en la capacidad de encontrar paz en la pregunta misma, significado en la búsqueda más que en la posesión de respuestas finales. Porque al final, la pregunta sobre Moisés y la Torá había revelado ser una pregunta sobre la naturaleza misma de la existencia humana en relación con lo divino. ¿Cómo vivir con integridad en un universo donde las verdades más importantes trascienden la capacidad de comprensión humana? ¿Cómo mantener la fidelidad a realidades que solo pueden ser aproximadas, nunca capturadas completamente? ¿Cómo servir propósitos que superan la perspectiva individual sin perder la responsabilidad personal por discernir y elegir? Estas eran las preguntas que Moisés, real o imaginario, había planteado a través de los siglos, y estas eran las preguntas que Ignacio de Loyola había aprendido no a responder, sino a vivir con profundidad, creatividad y fidelidad. En su capacidad de sostener estas tensiones, sin resolverlas prematuramente, había encontrado no solo una forma de vida personal, sino un modelo de liderazgo espiritual que influenciaría la historia de la espiritualidad occidental durante los siglos venideros. La pregunta de Ignacio de Loyola sobre Moisés y la Torá permanecía abierta, pero había dejado de ser una fuente de ansiedad para convertirse en una invitación permanente a la profundización espiritual e intelectual. Y no era esa, después de todo, la función más alta de las preguntas fundamentales. No proveer respuestas que cierren la investigación, sino abrir espacios para exploraciones cada vez más ricas de los misterios que definen la condición humana. Tercera parte. Los años que siguieron marcaron para Ignacio de Loyola una transformación tan profunda que quienes lo habían conocido en su juventud militar difícilmente habrían reconocido al hombre en que se había convertido. Pero ¿era realmente una transformación o más bien una revelación de potencialidades que siempre habían estado latentes en su naturaleza? La pregunta misma reflejaba la nueva forma de pensar que había desarrollado a partir de sus meditaciones sobre Moisés y la Torá. La realidad era más compleja y multifacética de lo que las categorías simples podían capturar. Su comprensión de la figura mosaica había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más que un problema de crítica bíblica. Moisés se había transformado en un principio hermenéutico, una clave para entender cómo lo divino podía manifestarse a través de procesos históricos complejos, tradiciones en desarrollo, incluso construcciones imaginativas. ¿No era esta, después de todo, la forma en que Dios había elegido revelarse, no a través de dictados directos e inmutables, sino a través de la participación creativa de comunidades humanas que luchaban por comprender y articular sus experiencias de lo sagrado? Pero esta comprensión planteaba preguntas aún más profundas sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y la transmisión de la verdad espiritual. Si los textos sagrados eran el producto de procesos tan complejos, si figuras como Moisés operaban en el intersticio entre historia e imaginación, ¿qué implicaba esto para las instituciones que se basaban en estos textos? ¿Cómo podía la Iglesia mantener su autoridad doctrinal mientras reconocía la complejidad de sus fuentes? ¿Era posible una reforma que integrara honestidad intelectual y fidelidad espiritual? Ignacio comenzó a sospechar que su vocación no era simplemente fundar otra orden religiosa, sino desarrollar una nueva forma de espiritualidad que pudiera prosperar en un mundo donde las verdades simples ya no satisfacían a las mentes más agudas. Pero ¿cómo crear una espiritualidad lo suficientemente sofisticada para los intelectuales sin perder el poder transformativo que la hacía accesible a corazones simples? ¿Era posible una síntesis que honrara tanto la complejidad como la simplicidad?
La respuesta comenzó a emerger cuando Ignacio se dio cuenta de que el problema de Moisés contenía en miniatura todos los dilemas fundamentales de la vida religiosa. La cuestión no era si Moisés había existido realmente en el sentido histórico moderno, sino qué tipos de realidad podían coexistir en una sola figura, qué formas de verdad podían entrelazar en una sola narrativa. ¿No era esta también la cuestión central de la encarnación cristiana? ¿Cómo lo divino y lo humano podían coexistir sin cancelarse mutuamente? Esta analogía abrió nuevas perspectivas. Si Cristo podía ser simultáneamente plenamente divino y plenamente humano, sin que una naturaleza disminuyera la otra, ¿no podía Moisés ser simultáneamente histórico e imaginativo, individual y arquetípico, particular y universal? ¿No podía la Torá ser simultáneamente palabra humana y palabra divina, producto de procesos históricos específicos y expresión de verdades eternas? Pero llevar esta lógica a sus consecuencias finales requería un coraje intelectual y espiritual que Ignacio no estaba seguro de poseer. Si los textos sagrados operaban según principios tan sofisticados, si la inspiración divina podía manifestarse a través de procesos tan complejos, ¿qué límites existían para la reinterpretación? ¿Cómo distinguir entre desarrollo legítimo de la tradición e innovación arbitraria? ¿Dónde estaba la línea entre fidelidad creativa y relativismo destructivo? Estas preguntas se volvieron particularmente urgentes cuando Ignacio comenzó a reunir a sus primeros compañeros. Cada uno traía su propia formación intelectual, sus propias preguntas, sus propias luchas con las tensiones entre fe y razón. ¿Cómo crear una comunidad que pudiera contener esta diversidad sin fragmentarse? ¿Cómo desarrollar una espiritualidad lo suficientemente flexible para acomodar diferentes temperamentos intelectuales sin perder coherencia interna? La solución que eventualmente adoptó fue revolucionaria en su simplicidad. En lugar de imponer una interpretación uniforme de los textos sagrados, decidió enseñar metodologías para navegar las complejidades. En lugar de ofrecer respuestas definitivas sobre cuestiones como la historicidad de Moisés, se enfocaría en desarrollar capacidades para sostener tensiones creativas. ¿No era esta, después de todo, una forma más profunda de fidelidad a la tradición? No preservar contenidos específicos, sino cultivar las capacidades espirituales e intelectuales que habían permitido a esa tradición desarrollarse a lo largo de los siglos. Esta aproximación transformó completamente la forma en que Ignacio entendía la educación espiritual. En lugar de transmitir doctrinas fijas, se trataría de desarrollar virtudes intelectuales, capacidad de discernimiento, tolerancia para la ambigüedad, habilidad para integrar perspectivas múltiples, coraje para hacer preguntas difíciles. ¿No habían sido estas las cualidades que habían permitido a los grandes maestros espirituales del pasado navegar sus propias complejidades y contribuir al desarrollo de la tradición? Pero implementar esta visión requería confrontar resistencias, tanto internas como externas. Internamente, Ignacio luchaba con vestigios de su propia necesidad de certeza, su deseo de respuestas claras y definitivas. Era su nueva aproximación una forma madura de enfrentar la complejidad o una racionalización sofisticada de su incapacidad para mantener la fe simple? ¿Estaba creciendo espiritualmente o simplemente volviéndose más intelectualmente arrogante? Externamente, enfrentaba la sospecha de autoridades eclesiásticas que veían cualquier cuestionamiento de las interpretaciones tradicionales como potencialmente herético. ¿Cómo explicar que sus preguntas sobre Moisés y la Torá surgían no de incredulidad, sino de un deseo más profundo de fidelidad? ¿Cómo comunicar que su crítica de interpretaciones simplistas tenía como objetivo fortalecer, no debilitar, el fundamento espiritual de la fe? La estrategia que desarrolló fue característica de su genio.
En lugar de confrontar directamente las interpretaciones tradicionales, las profundizaba gradualmente. Comenzaba con comprensiones convencionales, pero las exploraba con tal rigor y sofisticación que naturalmente emergían preguntas más complejas. ¿No era esta también la metodología implícita en los textos sagrados mismos, que invitaban a lecturas cada vez más profundas, sin rechazar explícitamente interpretaciones más simples? Aplicó esta estrategia particularmente a la figura de Moisés. En contextos públicos, presentaba a Moisés como el gran legislador y liberador de Israel, pero de maneras que subrayaban los aspectos más misteriosos y problemáticos de su figura. ¿Por qué Moisés había sido criado en la corte egipcia? ¿Qué había aprendido allí sobre liderazgo y administración? ¿Cómo había integrado la sabiduría egipcia con la revelación divina? ¿Por qué había elegido un camino tan indirecto hacia la tierra prometida? Estas preguntas, aparentemente inocuas, abrían espacios para reflexiones más sofisticadas. La educación egipcia de Moisés sugería que la sabiduría divina podía manifestarse incluso a través de culturas paganas. Su liderazgo complejo y a veces contradictorio indicaba que la voluntad divina podía expresarse a través de procesos muy humanos de prueba y error. Su camino indirecto hacia la meta sugerían que los propósitos divinos podían realizarse a través de metodologías que desafiaban la lógica humana ordinaria. Gradualmente, estas reflexiones preparaban el terreno para preguntas más fundamentales. ¿Qué aspectos de la figura mosaica correspondían a experiencias históricas específicas y cuáles expresaban verdades arquetípicas sobre el liderazgo espiritual? ¿Cómo distinguir entre núcleos auténticos de tradición y elaboraciones posteriores? ¿Era necesario hacer estas distinciones o podían coexistir múltiples tipos de verdad en las mismas narrativas? Esta metodología demostró ser extraordinariamente efectiva. Los estudiantes, que comenzaban con comprensiones relativamente simples de los textos sagrados, evolucionaban gradualmente hacia perspectivas más sofisticadas, sin experimentar crisis de fe destructivas. ¿Por qué funcionaba tan bien esta aproximación? Porque respetaba tanto la necesidad humana de certeza como la capacidad humana para la complejidad, ofreciendo estabilidad emocional mientras promovía crecimiento intelectual. Pero el verdadero test de esta metodología llegó cuando Ignacio comenzó a aplicarla a sus propios seguidores más cercanos. Estos hombres, que habían abandonado carreras prometedoras para seguir su visión espiritual, merecían honestidad completa sobre las complejidades que había descubierto. ¿Cómo presentarles sus dudas sobre la autoría mosaica de la Torá sin socavar su confianza en su liderazgo? ¿Cómo compartir sus descubrimientos sobre la naturaleza compuesta de los textos sagrados sin parecer estar minando los fundamentos de su vocación común? La respuesta llegó cuando se dio cuenta de que sus descubrimientos no debilitaban los fundamentos de la vida religiosa, sino que los profundizaban. Si Dios podía inspirar procesos históricos complejos, si la revelación divina podía manifestarse a través de desarrollos graduales y elaboraciones creativas, entonces la propia vocación religiosa adquiría dimensiones más ricas y desafiantes. ¿No era más noble servir a un Dios que trabajaba a través de la complejidad de la historia humana que a una deidad que simplemente dictaba respuestas prefabricadas? Esta perspectiva transformó la forma en que Ignacio presentó la figura de Moisés a sus compañeros. En lugar de enfocarse en cuestiones de historicidad, exploró a Moisés como modelo de vocación religiosa en condiciones de incertidumbre. ¿No había sido esa precisamente la experiencia mosaica? Ser llamado a liderar sin saber exactamente hacia dónde. Obedecer mandatos divinos cuyas consecuencias finales permanecían misteriosas, mantener la fidelidad en medio de circunstancias que desafiaban la comprensión ordinaria.
Las noches en Roma se habían vuelto largas meditaciones colectivas, donde Ignacio y sus primeros jesuitas exploraban estas cuestiones con una profundidad que ninguna academia de su tiempo habría tolerado. ¿Acaso no era significativo que fuera precisamente en el corazón de la cristiandad donde se atrevían a plantear las preguntas más subversivas sobre los fundamentos textuales de la fe? ¿No había cierta justicia poética en que fuera bajo la sombra del Vaticano donde se desarrollara la hermenéutica más radical de su época? Francisco Javier, el compañero más cercano de Ignacio, había sido el primero en expresar abiertamente lo que todos pensaban, pero ninguno se atrevía a articular. Si Moisés es una construcción literaria, había murmurado una noche mientras estudiaban los pergaminos hebreos que ahora formaban parte de su biblioteca secreta, ¿qué nos asegura que nosotros no estamos también construyendo mitos sobre Jesús, sobre la Iglesia, sobre nuestra propia misión? Era esta la pregunta inevitable hacia la cual todas sus investigaciones los habían estado conduciendo. Ignacio había permanecido en silencio durante largo tiempo después de escuchar estas palabras. ¿Cómo responder a una pregunta que él mismo había estado evitando enfrentar directamente? ¿Cómo mantener la coherencia intelectual sin destruir la base espiritual de su vocación comunitaria? Era posible admitir que incluso sus propias certezas más preciadas podrían ser construcciones humanas sin caer en un nihilismo paralizante. La respuesta llegó de manera inesperada durante una experiencia que Ignacio después describiría como su visión final sobre el río. Mientras caminaba junto al Tíber en una madrugada particularmente fría, contemplando las aguas que habían fluido por Roma durante milenios, comprendió súbitamente que la pregunta misma era incorrecta. No se trataba de distinguir entre construcciones reales e imaginarias, sino de discernir qué construcciones eran fértiles, qué narrativas tenían el poder de generar transformación auténtica, qué mitos podían servir como vehículos para verdades que trascendían su articulación particular. ¿No era esa precisamente la grandeza de la figura mosaica? Su capacidad de inspirar liberación y transformación independientemente de su exactitud histórica. ¿No residía su poder en su función como símbolo arquetípico más que en su verificabilidad factual? Y si esto era cierto para Moisés, ¿no podría ser igualmente cierto para Cristo, para la Iglesia, para cualquier símbolo religioso que demostrara capacidad transformativa sostenida? Esta comprensión no eliminó la importancia de la investigación histórica, pero la relocalizó dentro de un marco más amplio. La historicidad seguía siendo relevante, pero como una dimensión entre muchas otras, no como el criterio único de validez espiritual. ¿Acaso el poder transformativo de una narrativa dependía exclusivamente de su correspondencia con eventos pasados? ¿O podía derivar también de su capacidad para iluminar aspectos profundos de la experiencia humana universal? Con esta perspectiva, Ignacio regresó a sus compañeros con una propuesta radical. En lugar de resolver definitivamente la cuestión de Moisés y la Torá, ¿por qué no desarrollar una espiritualidad que pudiera operar creativamente en la tensión entre múltiples formas de verdad? ¿Por qué no crear una metodología que honrara simultáneamente el rigor histórico, la profundidad simbólica, la coherencia teológica y la eficacia transformativa? Esta propuesta transformó completamente el carácter de sus reuniones nocturnas. En lugar de buscar respuestas definitivas sobre la historicidad de las figuras bíblicas, comenzaron a explorar cómo diferentes tipos de verdad podían coexistir y enriquecerse mutuamente. ¿Cómo podía la investigación histórica informar la interpretación simbólica sin limitarla? ¿Cómo podía el análisis teológico enriquecer la comprensión histórica sin distorsionarla? ¿Cómo podía la aplicación espiritual beneficiarse de ambos tipos de investigación sin depender exclusivamente de ninguno? Moisés se convirtió en su caso de estudio paradigmático. Podían explorarlo
como posible figura histórica, investigando qué aspectos de las tradiciones mosaicas podrían corresponder a experiencias reales del período del Éxodo. Podían analizarlo como construcción literaria, estudiando las técnicas narrativas empleadas por los redactores de la Torá. Podían interpretarlo como símbolo teológico, examinando qué aspectos de la relación divino-humana estaba representando. Podían aplicarlo como modelo espiritual, discerniendo qué enseñanzas sobre vocación y liderazgo ofrecía para sus propias vidas. Pero ¿cuál de estas aproximaciones era la correcta? La pregunta misma revelaba el tipo de pensamiento categórico que Ignacio había aprendido a trascender. Todas eran correctas dentro de sus propios dominios. Todas contribuían a una comprensión más rica del fenómeno mosaico. Todas tenían valor tanto intelectual como espiritual. ¿Por qué elegir una sola cuando se podían integrar todas en una síntesis más compleja pero también más fértil? Esta metodología integrativa se convirtió en el sello distintivo de lo que eventualmente sería conocido como espiritualidad jesuita. Pero su aplicación requería virtudes intelectuales y espirituales que no se desarrollaban automáticamente. ¿Cómo cultivar la capacidad de sostener múltiples perspectivas sin caer en relativismo? ¿Cómo mantener compromisos espirituales profundos mientras se reconocía la contingencia de su articulación particular? ¿Cómo combinar honestidad intelectual rigurosa con fidelidad religiosa auténtica? La respuesta emergió gradualmente a través de años de experimentación práctica. Los jesuitas desarrollaron ejercicios espirituales que cultivaban simultáneamente discernimiento intelectual y sensibilidad contemplativa. Practicaron formas de oración que integraban análisis crítico y apertura mística. Desarrollaron metodologías de estudio que combinaban rigor académico y búsqueda espiritual. ¿No era esta síntesis precisamente lo que el mundo moderno necesitaba? Una espiritualidad lo suficientemente sofisticada para las mentes educadas, pero lo suficientemente profunda para transformar corazones. Pero la implementación de esta visión enfrentó resistencias que se intensificaron a medida que sus implicaciones se volvieron más evidentes. ¿Qué sucedería si esta aproximación se aplicara sistemáticamente a todos los textos sagrados? ¿Qué pasaría si la metodología que habían desarrollado para Moisés se extendiera a los evangelios, a los escritos patrísticos, incluso a los documentos magisteriales contemporáneos? ¿No estaban creando instrumentos críticos que podrían eventualmente cuestionar cualquier autoridad religiosa establecida? Ignacio había previsto estas objeciones y había desarrollado estrategias para enfrentarlas. La clave era demostrar que su metodología no debilitaba la autoridad religiosa, sino que la fortalecía al hacer sus fundamentos más sofisticados e inmunes a críticas simplistas. ¿No era preferible una iglesia que pudiera incorporar los descubrimientos de la investigación moderna que una que fuera constantemente puesta en evidencia por su resistencia a reconocer complejidades obvias? Pero esta defensa requería caminar por una línea muy fina entre innovación y ortodoxia, entre desarrollo legítimo de la tradición y revolución herética. ¿Cómo mantener fidelidad institucional mientras se promovía transformación intelectual? ¿Cómo servir a la iglesia establecida mientras se trabajaba para expandir su capacidad de autocrítica y desarrollo? La solución que Ignacio adoptó fue característica de su genio estratégico. En lugar de confrontar directamente las autoridades establecidas, las invitaba gradualmente a participar en el proceso de investigación y descubrimiento. ¿Por qué no demostrarles que las complejidades que habían descubierto no amenazaban la fe, sino que la enriquecían? ¿Por qué no mostrarles que una iglesia capaz de integrar múltiples formas de verdad sería más poderosa y persuasiva que una que dependiera exclusivamente de afirmaciones dogmáticas? Esta estrategia requería paciencia extraordinaria y sabiduría diplomática.
Ignacio pasó años cultivando relaciones con prelados influyentes, demostrando gradualmente que su investigación sobre Moisés y la Torá había fortalecido, no debilitado, su compromiso con la misión cristiana. No era evidencia de esto el tipo de hombres que su metodología producía. Eruditos rigurosos, que también eran místicos profundos, intelectuales sofisticados, que también eran servidores desinteresados de los pobres y marginados. La prueba definitiva llegó cuando Ignacio fue invitado a presentar sus reflexiones sobre Moisés ante una comisión papal encargada de evaluar nuevas aproximaciones a la interpretación bíblica. ¿Cómo presentar décadas de investigación compleja de manera que fuera tanto intelectualmente honesta como estratégicamente prudente? ¿Cómo comunicar descubrimientos que podrían ser percibidos como subversivos de manera que fueran reconocidos como contribuciones constructivas al desarrollo de la tradición? Su presentación fue una obra maestra de sofisticación hermenéutica y diplomacia eclesiástica. Comenzó afirmando la autoridad fundamental de las Escrituras mientras planteaba preguntas sobre los modos específicos de esa autoridad. Reconoció las complejidades textuales que había descubierto mientras interpretaba estas complejidades como evidencia de la riqueza divina de los textos más que como problemas que los invalidaran. Presentó a Moisés como figura simultáneamente histórica e imaginativa, mientras argumentaba que esta dualidad fortalecía en lugar de debilitar su significado teológico. Pero convencería esta aproximación a hombres que habían sido educados en marcos conceptuales mucho más rígidos. ¿Podrían autoridades eclesiásticas, acostumbradas a certezas dogmáticas, apreciar las virtudes de una espiritualidad basada en la navegación creativa de complejidades? ¿O interpretarían inevitablemente cualquier cuestionamiento de interpretaciones tradicionales como amenaza a la estabilidad institucional? La respuesta superó las expectativas más optimistas de Ignacio. No solo fue su presentación bien recibida, sino que varios miembros de la comisión expresaron alivio de finalmente encontrar una aproximación que les permitiera integrar sus propias dudas privadas sobre las interpretaciones tradicionales con su compromiso público con la autoridad eclesiástica. ¿No habían ellos también luchado con las contradicciones evidentes en los textos sagrados? ¿No habían también buscado formas de mantener la honestidad intelectual sin traicionar la fidelidad espiritual? Pero el verdadero triunfo de la presentación de Ignacio no residió en la aprobación oficial que recibió, sino en la transformación que produjo en los propios miembros de la comisión. Hombres que habían llegado preparados para evaluar una posible herejía, salieron convencidos de que habían encontrado una metodología que podría revitalizar la teología católica para los desafíos del mundo moderno. ¿No era esto precisamente lo que la Iglesia necesitaba? No defensas rígidas de posiciones tradicionales, sino capacidades sofisticadas para integrar nuevos conocimientos dentro de marcos espirituales duraderos. Con esta aprobación, Ignacio se sintió finalmente libre para articular plenamente las implicaciones de sus décadas de investigación sobre Moisés y la Torá. En lo que se convertiría en su obra teológica más madura, presentó una visión de la revelación divina como proceso dinámico que operaba tanto a través de eventos históricos específicos como a través del desarrollo gradual de tradiciones interpretativas. ¿No era esta una forma más rica de entender la inspiración divina que las concepciones mecánicas de dictado directo? Según esta perspectiva, figuras como Moisés operaban como puntos de cristalización donde experiencias históricas complejas se articulaban en narrativas que trascendían su origen particular. ¿No explicaba esto tanto la evidencia histórica problemática como el poder transformativo duradero de estas figuras?
No ofrecía una forma de honrar simultáneamente las complejidades textuales y la autoridad espiritual. Pero para Ignacio, la importancia de estas comprensiones teológicas radicaba no en su elegancia intelectual, sino en su capacidad para generar vidas transformadas. ¿De qué servía resolver problemas hermenéuticos si esas soluciones no contribuían a formar personas más capaces de servir a Dios y al prójimo? ¿Cuál era el valor de sofisticaciones teológicas que no se tradujeran en mayor profundidad espiritual y mayor eficacia apostólica? La respuesta se hizo evidente en el tipo de hombres que la metodología jesuita comenzó a producir. Estos no eran simplemente eruditos, capaces de navegar complejidades textuales, ni simplemente místicos absortos en experiencias contemplativas privadas. Eran hombres que habían aprendido a integrar rigor intelectual y sensibilidad espiritual de maneras que los hacían extraordinariamente efectivos como educadores, misioneros, consejeros espirituales, reformadores sociales. ¿No era esta síntesis precisamente lo que el mundo necesitaba? Personas capaces de aplicar tanto inteligencia como compasión a los problemas complejos de su tiempo. La figura de Moisés había servido como escuela para desarrollar estas capacidades integradoras. Al aprender a sostener simultáneamente múltiples perspectivas sobre el legislador hebreo, los jesuitas habían cultivado virtudes intelectuales y espirituales que podían aplicar a cualquier desafío que enfrentaran. ¿No era Moisés, en este sentido, el maestro perfecto? Una figura lo suficientemente compleja para ejercitar todas las facultades humanas, lo suficientemente rica para recompensar investigación indefinida, lo suficientemente poderosa para inspirar transformación personal. Mientras Ignacio contemplaba el desarrollo de su orden religiosa, se dio cuenta de que su pregunta original sobre Moisés y la Torá había evolucionado hacia algo mucho más fundamental. Ya no se trataba simplemente de determinar la historicidad de figuras bíblicas o la autoría de textos sagrados. Se trataba de discernir cómo vivir con integridad en un universo donde las verdades más importantes trascienden cualquier formulación particular, donde la fidelidad auténtica requiere disposición constante para profundizar y refinar comprensiones, donde el servicio a Dios implica compromiso tanto con la honestidad intelectual más rigurosa como con la apertura espiritual más completa. ¿Había resuelto finalmente Ignacio el enigma de Moisés? En cierto sentido, sí. Había desarrollado una metodología que permitía honrar simultáneamente múltiples dimensiones de verdad sin sacrificar ninguna a las otras. Pero en un sentido más profundo, había descubierto que la pregunta misma era más rica que cualquier respuesta específica, que su valor residía no en las conclusiones que generaba, sino en las capacidades que desarrollaba en quienes se comprometían seriamente con ella. La pregunta de Ignacio de Loyola sobre Moisés y la Torá se había convertido en una invitación permanente al crecimiento intelectual y espiritual. No ofrecía certezas cómodas, sino desafíos constructivos. No proporcionaba respuestas finales, sino herramientas para navegación creativa en territorios complejos. No eliminaba misterios, sino que los transformaba de obstáculos frustrantes en oportunidades fértiles para profundización continua. Y no era esa, después de todo, la función más alta de cualquier pregunta fundamental. No cerrar investigación, sino abrirla. No terminar búsqueda, sino orientarla. No resolver tensiones, sino transformarlas en energía para crecimiento sostenido. En su capacidad de generar este tipo de dinamismo constructivo residía el verdadero legado de las reflexiones de Ignacio sobre Moisés y la Torá. Al final de su vida, cuando reflexionaba sobre las décadas que había dedicado a estos temas, Ignacio comprendió que Moisés había sido para él mucho más que un problema hermenéutico. Había sido un compañero espiritual, un maestro de navegación en territorios inciertos,
un modelo de fidelidad que no requería comprensión completa. ¿No era esta la forma más auténtica de honrar tanto al Moisés histórico como al Moisés literario? Permitir que ambos contribuyeran a la formación de vidas capaces de servir propósitos que las trascienden. La pregunta permanecía abierta, como debía ser, pero ya no era fuente de ansiedad, sino de energía creativa, no obstáculo para la fe, sino invitación a su profundización constante. En esa transformación de la pregunta misma, residía quizás el descubrimiento más importante de Ignacio de Loyola, que la madurez espiritual consistía no en poseer respuestas definitivas, sino en desarrollar capacidades para hacer preguntas cada vez más fértiles, cada vez más capaces de generar crecimiento, servicio y transformación.